aprovecho para darles las gracias a Andece por invitarnos una vez más a estos foros que preparáis, estos desayunos técnicos y otras actividades similares, y daros la enhorabuena, sobre todo por el empuje, ¿no? Y por la oportunidad que dais a vuestro gremio de saber más y saber mejor. No sé si por ahí vais a ver, o me quito mucho más para acá, o sí. Vale. Lo segundo que voy a aprovechar para decir es que lamento que no esté Débora Cruz, pero está de baja estos días, así que bueno, me ha tocado sustituirla en esto. Mi responsabilidad actual no es ser director técnico de la empresa, y me están traduciendo en directo, espero que al portugués, o sea, del malagueño al portugués tiene un mérito esto importante. Bueno, os decía, a día de hoy soy director comercial de Cementos Rezola, que es la marca tradicional nuestra en el norte de España, y que son las fábricas que nos quedan, además en España, la de San Sebastián y la de Bilbao, pero también soy responsable desde hace unos años de la modificación o de la hoja de ruta, vamos a decirlo así, llevada a nuestra gama de productos. Es decir, nuestra intención como grupo ha sido cumplir un parámetro que desde los accionistas nos trasladaron casi desde el año 2016, que era descarbonizar nuestra gama, y yo diría sí o sí. Y ahora voy a intentar explicar a qué me refiero con eso. ¿Sí? ¿Ya estás preparado, Alejandro? ¿Sigo yo para adelante? ¿Sí? Sí, porque no está 5 minutos parado. Bueno, ahí tenéis la referencia de nuestras marcas, las más tradicionales, las que tenían todavía incluso el caracol que venía de Italcementi, y las que ya ahora se han suprimido todas porque el grupo decidió este año llamarse a nivel mundial GDL Materials. Así que, bueno, somos GDL Materials, pero eso, éramos Cementos Rezola, éramos Italcementi, éramos GDL Cement Hispania, y yo veo a Sonia y me pongo claro, porque cada vez que le decimos la factura de este año la tienes que mandar a nombre de otra empresa, Entonces, eso es un poco la historieta. Bueno, os decía que las dos fábricas nuestras son las que están en el norte, Arrigorriaga y Añorga. Las fotos preciosas, pero es que allí además hay verde, como sigue lloviendo, pues tenemos la suerte de tener el verde. Y sí deciros que, bueno, que estamos totalmente volcados en el mercado que rodea, vamos a decirlo así, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, ese es nuestro mercado natural. Si vendemos huella de carbono, y eso quiero ser muy claro aquí, aunque hablemos al sector del prefabricado del mundo mundial casi, porque creo que mandáis prefabricados a muchos sitios, pero el sector en todo el Estado, claro, nosotros no queremos tirar huella de carbono en la carretera, es la única condición que os ponemos cuando hablamos de estas cosas, no tener que mandar, y lo que ahorramos en la fábrica, luego lo estemos echando en el camión. Esa es un poco nuestra visión de cara al futuro, de lo que además nos proponemos no solo como empresa y como marca y como producto, sino también como filosofía. Bueno, aún así, os decía antes, nosotros hemos transformado toda nuestra cartera de productos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hemos dejado de trabajar en cada uno de los canales de venta con el producto que vendíamos hace 2 años y lo hemos cambiado a un producto de menor huella de carbono. Es decir, sí o sí, nuestros clientes, y voy a empezar por el 32,5, que consumían 32,5 y normalmente era un BL, a día de hoy consumen un 32,5 CM. Y creo que seguimos siendo el único que tiene CM en España, el cemento CM. En el 42,5, este año pasado hemos pasado a todos los que consumían una M a un BM. Y quizá ahora lo que os toca a vosotros. Y en el 52,5, ¿qué hemos hecho? Bueno, en el 52,5 todavía no hemos dejado de fabricar el tipo 1, pero en nuestra hoja de ruta tenemos marcado dejar de fabricar el tipo 1, y lo que hemos hecho, como hablaba antes, es darle la oportunidad al cliente siempre de que cambie algo, y lo he leído por ahí, no sé quién, creo que es un compañero del sector que lo decía, algo igual o mejor que lo que gastaba. Yo, que me he dedicado tiempo a promover productos y a hacer prescripción y demás, estamos cometiendo a lo mejor a veces no sé si digo la imprudencia, de crear mucha marca, crear mucho ruido, hacer mucha propaganda. Señores, lo fundamental es que no confundamos al público en el sentido de que el usuario, y lo digo como cementero, es el importante. Es decir, bajar la huella de carbono en la fábrica de cemento no es algo tan difícil. Puede ser un problema de inversiones y de coste del producto, pero lo importante es que el que recibe el producto siga fabricando lo mismo de la misma manera, o lo más parecida posible. Porque si creamos un problema allí donde está nuestro cliente, eso se va a repercutir seguro al sector. De tal manera que
sí o sí, y este es el mensaje importante de hoy, no sé si contradiciendo o respaldando todo lo que se decían antes en los comentarios anteriores, y por supuesto de la mano de otros sectores como el del aditivo, lo que queremos es que las prestaciones de nuestro producto no cambien. Y cuando empezamos a ofertar en este año un cemento tipo 2, 52,5 para sustituir sí o sí al cemento tipo 1, de hecho tenemos uno distinto en cada fábrica, no es el mismo cemento el de Añorga Rigorriaga, precisamente porque las prestaciones son distintas dependiendo de para qué cliente sea, es porque creemos y queremos que puedan cambiar el tipo 1. Y así lo vamos a hacer, ¿vale? Como amparo, vamos a decirlo así, marketingiano de todo este trabajo, pues hemos creado una marca para que a la gente le sea fácil identificar eso, que ya sabéis que a nivel de arquitectura y a nivel muchas veces de prescripción es súper difícil llamarle a las cosas por su nombre técnico. Entonces, bueno, le damos el nombre de Ecovil, que no sé si además este año cambiará el nombre para ser el branding global del grupo, pero que sepáis que tenéis las soluciones en diversas categorías. Voy a poner ejemplos. Como esto se trataba de pavimentos, y voy a ser muy rápido porque me lo pidió también Alejandro, esto es un ejemplo de un cliente que hace pavimento y ha pasado sí o sí del tipo 2 AM a un tipo 2 BM. Si os fijáis, a diferencia de lo que pasaría generalmente con un cliente de hormigón preparado, claro, hay que empezar a chequear cosas importantes, y esto no sé si funciona, y si no me perdonáis, veréis que en verdecito aparecen resistencia a un día, en azul aparecen a 7 y en gris a 28. Las de 28 les da igual. En general, a vosotros como sector creo que casi es una consecuencia de lo que hacéis a un día y a 7 días, pero las de un día, incluso las de horas, son fundamentales. ¿Qué quiero explicar con esto? Ese cambio de diseño del cemento, que evidentemente mayoritariamente fue para hormigón preparado, luego ha habido prefabricantes en los que había que currárselo mucho. Y cuando digo mucho, es que incluso ha llevado a cambiar la gama de aditivos. O a la... Y perdona que lo diga así, nosotros siempre recomendamos la misma casa de aditivos, nosotros no recomendamos cambiar de casa de aditivos, pero es una decisión que vosotros tomáis. Pero en todas las casas de aditivos a día de hoy te pueden ofrecer una solución que haga compatible el uso de un cemento, y esa es mi experiencia por lo menos, de menos huella de carbono, pero manteniendo prestaciones. Y lo importante es desarrollarlo. ¿A qué me refiero a desarrollarlo? Todos estos ensayos están hechos a escala de laboratorio. Nosotros hemos montado un laboratorio en el norte precisamente para dar sustento o aporte, o como se dice esto, apoyo técnico a ese trabajo para que vosotros en la fábrica vayáis a tiro hecho. Y de hecho, si lo importante es pasar del AM al BM y tenemos un problema en las resistencias iniciales, bueno, pues habrá mucho que probar hasta llegar a soluciones como la que tenéis allí abajo a la derecha, empezando por abajo la tercera hacia arriba, que es la que al final decidió el cliente. También lo digo así, aunque sea un marco nuestro, porque me lo suelen preguntar. ¿Lo hemos hecho cambiando el precio? No, lo hemos hecho cambiando las prestaciones del producto, la huella de carbono del producto. No hemos cambiado el precio de lo que vendíamos antes, pero evidentemente eso puede tener un impacto en vosotros que suponga más coste y vosotros tengáis que analizar ese posicionamiento a futuro de ese producto, ¿vale? ¿Cuál es la suerte o la desgracia nuestra? La suerte ha sido que han cambiado todos los clientes. Es decir, no tenemos a día de hoy. Y ese cemento se cambió durante el verano, bueno, el verano que ha durado 5 meses, vamos a decirlo así, todos los meses calurosos, pero a día de hoy hemos dejado de fabricar en las dos fábricas el AM y solamente se fabrica el BM, de tal manera que hemos cubierto totalmente la demanda, ¿vale? Y toda la necesidad de cambio. Imaginaos en gente que tiene los distintivos oficialmente reconocidos, etcétera, etcétera, eso que supone pues periodos de meses de hacer ensayo, incluso luego, después de que funcione todo bien, encima luego hay que demostrarlo, etcétera, ¿vale? Hormigón arquitectónico, sé que esto no es vuestro caso, pero como habrá gente que haga de todo un poco, bueno, ahí tenéis un ejemplo típico de lo que ha pasado cuando hemos cambiado de un cemento tipo 1, en este caso el AM, a VDA Rigorriaga, que el que sustituía era un tipo 1 52,5N. Por eso os decía que había dos tipos, ¿vale? Bueno, en general, ¿qué es lo que ha pasado con nuestra gama? Y eso lo vais a entender a la primera. Reducimos necesidades de agua, en eso es lo que hemos trabajado en los cementos, es decir, reducimos su huella. Eso nos lleva a reducimos clinker, evidentemente, que es la única manera eficaz de hacerlo. Tenemos un producto más circular, reducimos demanda de agua en el producto final y eso repercute en que todo eso que suponíamos que iba a ser un problema se convierte en una oportunidad, ¿vale? Porque igualamos, a base de reducir agua, las prestaciones que necesitaba el cliente a primeras edades. Voy a ir muy rápido también. Esto es un ejemplo más complejo porque es un hormigón estructural, pero si os fijáis, el cliente probó el BM también. ¿Por qué? Porque tenía un requisito de muy baja huella de carbono en el prefabricado estructural. Sabéis que en nuestra zona hay muchos asociados de Andece que trabajan para el mercado francés. Nuestros cementos todos están también certificados por
por la entidad, no por el AENOR, sino por AFNOR, porque vendemos productos a Francia. Los prefabricantes que venden productos a Francia final tienen que consumir un cemento AFNOR. Y ahí la relajación de los cementos a usar en el prefabricado existen y no existen en España, ¿vale? Es decir, que veremos, ahí nosotros tenemos ejemplos donde lo que no se puede hacer aquí con un prefabricado estructural sí se puede hacer, y me refiero, ya sabéis, las condicionantes del código estructural de cara a los pretensados, sobre todo, o a los pretensados, no existen tal cual en Francia. En Francia, a día de hoy, se prima la huella de carbono desde el punto de vista del promotor, del constructor y del usuario. Eso es un cambio que no es obligatorio, bueno, en realidad está forzado porque el entorno lo pide así, pero que evidentemente la industria está dando ese soporte, ¿vale? No me voy a detener porque al final lo que quiero es que veáis que a base de hacer ejemplos y a base de hacer cálculos, bueno, a base de testear, las cosas pueden llegar a funcionar. Y ya os voy a contar lo último. Esto se lanza este mes. Nosotros hemos hecho casi todo lo que podíamos hacer en las fábricas, para reducir clinker. Lo que estamos empezando a hacer, y va a ser el primer ejemplo a nivel mundial, europeo para empezar, y a nivel mundial, es que en la fábrica de Noruega, de Brevik, se va a empezar a capturar todo aquel CO2 que sale por la chimenea. Vamos a empezar a mitad de año, con lo cual vamos a capturar en torno a algo más de 50 toneladas a la hora se van a capturar de CO2. No voy a explicar mucho más porque esto, si no voy a hacer un spoiler del grupo y entonces me van a regañar, ¿vale? Bueno, esto tendrá otra marca, tendrá otra de esto. ¿Cuál es el posicionamiento de esto? Para que veáis de dónde nos viene. Nos viene de gente que está peleando, y lo quería traer porque os toca a vosotros, lo he escuchado antes en algún caso, a ellos les toca pelear a veces con la madera. Es decir, ellos o bajan su huella de carbono o ni siquiera viene el proyecto con su tecnología. La tecnología del proyecto pasa a ser madera. Lo que se pretende con esto es mitigar toda la huella de carbono que trae el cemento en sí, ¿vale? Con lo cual se mitigará una grandísima parte de la huella de carbono que tenéis en vuestro producto final, y con lo cual se mitiga en torno al 50% de un edificio y mucho más en el caso, por ejemplo, de que sea prefabricado o incluso que sea una estructura más singular que no sea, por ejemplo, la industrializada, ¿no?, que suele tener más contenido de cemento y más contenido de hormigón. Bueno, es una buena noticia porque, antes lo decía alguien, a mí me cuentan esto cuando empecé a llevar el tema de la descarbonización de la gama hace 5 años y me dicen que íbamos a estar el año que viene capturando CO2 y yo no me lo creo. Señora, estamos en la ruta, seremos los primeros, pero seguro que va a haber un montón de la industria que va a ir detrás y lo va a hacer también, y tenéis la oportunidad de empezar a pensar en los proyectos de futuro con cementos, insisto, con las mismas o mejores prestaciones, pero sin huella de carbono. Y ese es un poco el mensaje. ¿De acuerdo? Así que nada, yo creo que habéis esperado, ¿no? Me dijiste 8 minutos, no sé lo que he hecho, pero bueno, espero haberlo. Y nada, queda a vuestra disposición. Sí, por darle un poco de dinamismo, también si queréis hacerle alguna pregunta a José Antonio, lo dejamos para continuación. Permíteme hacerte... No, va a ser comprometedora. Fácil o difícil, pero va a ser un poco comprometedora. Has enfocado un poco en los pavimentos, que es el telón de fondo que hoy nos ocupa. Pero creo, después de todo el bagaje de estas jornadas y que además salimos fuera también y estamos escuchando, el problema, o bajo mi punto de vista, el gran obstáculo que tenemos en esta adaptación a los cambios que nos vienen es en el caso de los que hacen estructuras, que además están muy influenciados por lo que dice la RC, la Instrucción de Recepción de Cementos, que, si no estoy mal informado, en enero debería entrar la nueva versión, que sustituirá a la del año 2016. No ha habido cambios, es decir, se recomienda utilizar los mismos cementos. Tenemos ahí un problema. ¿Cómo lo ves tú? Si es que nos puedes dar alguna pincelada, ¿cómo crees que lo verás a continuación? Ya sabemos lo que vamos a tener, pero ¿no crees que en un entorno tan dinámico esto debería ser un poco más flexible, más abierto? Esto más que una pregunta es una traición directa. Bueno, como estuve implicado en la redacción del Código Estructural, pues me siento culpable, vamos a decirlo así, de lo que pone, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta quizás me la dio un día Miguel Ángel Bermúdez hablando de estas cosas, el secretario, bueno, a día de hoy es responsable y presidente, creo, o secretario de la Comisión Permanente del Hormigón. Es cierto que tenemos un problema concreto en España para, sobre todo, los hormigones pretesados. Ahí es donde está el gap, ¿vale? El que nosotros hayamos elegido un 2AV para sustituir al tipo 1 no es nada más y nada menos que por responder a ese requerimiento normativo. ¿Vamos a tener solución? No. Lo digo así de esto. En la normativa española, a día de hoy, no va a haber una solución de esto. Pero también es verdad,
digo para el que quiera estar muy amarrado a eso, ¿vale? Voy a decir ahora lo que me dijo Miguel Ángel. Cuando alguien apuesta por hacer una estructura de madera, se sale de la zona de confort del código estructural. No lo ampara ningún código estructural, no lo cubre el seguro del colegio, como tal y como lo conocemos, etcétera, y el tío empieza a asumir riesgos. Ahí es donde tenemos que trabajar. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de salirnos del código estructural porque además el código estructural lo permite. Lo que te dice es que tiene usted que demostrar que las condiciones de durabilidad que se van a generar son iguales o mejores que las que tenemos al amparo del código estructural. Y eso a día de hoy, con gente como y grupos tecnológicos como Tecnalia, etcétera, etcétera, o el Torroja, eso es viable. Así se está haciendo en parte en Francia. Entonces, creo, bueno, en Francia había más libertad y hay un espacio abierto más grande, ¿no? Pero creo que no está lejos, creo, insisto, en que coordinadamente o en trabajo en equipo entre fabricantes de materias primas, productores de materias, prefabricantes en este caso, cementeros, aditiveros, etc., trabajemos en lo que se llaman, creo que eran DITES o DITS, o ya no me acuerdo cómo se llame, que den amparo a soluciones que se salgan del código estructural. ¿La reconocerá o no la reconocerá el Ministerio? Yo creo que tenemos la facilidad en España de que hemos estado eso, al amparo de una normativa en la que si todo el mundo hace las cosas conforme al código estructural, la culpa es del Ministerio y los demás no vamos a la cárcel. Vamos a decirlo así en plan bruto, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que salir de la zona de confort. Si pretendemos que el Ministerio salga de esa zona de confort, va a querer demostrárselo. Eso es un poco mi mensaje, ¿no? ¿Que están abiertos? Sí. Yo recuerdo que pese a todo eso, hay párrafos que se incorporaron en el Código Estructural donde decía, dentro de todas las posibilidades, elija usted el de menor huella de carbono. Eso lo sí, bueno, perdón, el de mejor comportamiento ambiental, porque creo que o algo así. ¿Por qué? Porque de la huella de carbono, cuando empezamos a discutir el Código Estructural hace 12 años, nadie hablaba, nadie decía, ¿eh? Entonces, bueno, hay que reconocer que es que el tiempo pasa y que nos cuesta 10 años hacer una normativa nueva de cemento o una norma nueva una norma nueva de hormigón estructural, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los saltos son posibles, creo que el amparo nos va a venir de fuera, yo intuyo, ese ejemplo de lo que está pasando en Francia, de lo que se está certificando en Francia, de lo que se puede acreditar en Francia desde el punto de vista de durabilidad, creo que nos va a llegar de alguna manera. Hombre, y que el Ministerio también lo pone lo recuerdo, en el Código Estructural, igual que en la RC, dice que todo aquello que tenga un sistema a nivel europeo reconocido, certificado, etcétera, etcétera, por un distintivo reconocido, es aplicable en España. ¿Vale? Eso es el amparo, y yo creo que ahí son leales al que nos invita el Código Estructural, es decir, a salirnos de la zona de confort, pero salirnos nosotros. Ellos no lo van a hacer así, y veo alguno que dice que claro que no, pero es evidente, ¿vale? Y si no, tendremos que esperar otros 10 años, o cuando empecemos a discutir el próximo, pues lo iremos poniendo, pero no saldrá de inmediato, ¿vale? No sé si he contestado, pero bueno. Bueno, has contestado demasiado para lo que se puede llegar a contestar, porque tampoco sabemos hacia dónde va a ir todo esto. O sea, esto está muy dinámico y veremos hacia dónde avanza, y seguramente, como bien apuntas, muchas cosas nos vengan de fuera de los avances. En Francia, por ejemplo, sabemos que ya hay una limitación de kilos de CO2 metro cuadrado construidos que de alguna manera casi reducen al mínimo imprescindible el uso de CEN 1. No viene expresamente prohibido, pero es que por mucho que afines, optimices el consumo de cemento tipo 1, que es el que utilizamos nosotros mayoritariamente, te está diciendo que utilices otra alternativa. Bueno, la solución, no lo he dicho, pero venía con la otra solución, que ya está a la mano, bueno, estará a la mano en el año 2025, es la de capturar. Es decir, ¿habrá cemento tipo 1? No creo. Bueno, será cemento tipo 2 que esté descarbonizado porque se ha capturado. Por lo menos en nuestro caso van a ser capturadas. Se va a vender eso cuando ya esté capturado el CO2, ¿vale? Es un proceso como el de cuando en la eléctrica tú puedes decidir comprarle a fulano la energía eléctrica totalmente descarbonizada. Se ha podido producir la descarbonización en donde sea, o la energía renovable en donde sea, y la puedes comprar aquí. Pero claro, todo eso va a tener un gap de tiempo, pero eso va a llegar al mercado. Cuando empezamos a pensar cuánto va a costar, evidentemente ese cemento va a costar mucho más dinero, eso está claro. Pero insisto en el ejemplo, a mí me vale para eso el ejemplo de la madera. La estructura de madera también cuesta mucho más dinero que una estructura de hormigón. No hay nada más barato que algo hecho con hormigón, incluso en prefabricado, y con las prestaciones que da el hormigón. Con lo cual dudo que ahí nos pueda ganar otra tecnología. Lamento ser así tan efusivo, pero es que estoy convencido de eso, ¿eh? Y que habrá gente que al final prefiera mantenerse dentro del ámbito de su seguro, de su historia, de lo que conoce bien que es el hormigón y el prefabricado del hormigón, por tanto, y ir a una
entre comillas, y ya no nos vamos a pelear en la medida con los madereros, como alguien decía antes, bueno, pues diremos, oye, la madera es 0, vale, también esto es 0. Y ya está. Será un poco la solución. Descarbonizar de verdad el proceso, que es lo que estamos aquí hablando, ¿no?